Él es Franz Beckenbauer, un joven y entusiasta alemán que creció jugando a la pelota en el duro contexto de la posguerra de la Alemania nazi. Un día, este pibe debutó en el fútbol profesional jugando de delantero, pero poco tiempo después sacrificó la gloria goleadora para colocarse entre la defensa y el medio campo. Franz era defensor con habilidades de mediocampista ofensivo, imagínate, y toda esa virtud desafió la lógica del fútbol e hizo que poco a poco se convierta en un defensor común al capo más capo de la historia del fútbol mundial en esa posición, siendo el máximo emblema del Bayern Múnich y del seleccionado alemán. Por eso, este es el caso del blog de la historia de Franz Beckenbauer. Claro que leyenda hay en todos lados, pero en los números esta máquina es realmente imparable. Primero te quiero contar que dentro del campo el Kaiser siempre admiró a Pelé. No era extraño, el brasilero escapó de aquel concepto del mito que solo se fortalece con el tiempo. Era un ídolo contemporáneo. Los jugadores lo enfrentaban mientras lo veneraban. Beckenbauer, con todo y su genio, no fue la excepción. Quizás de ahí surgió el estilo, la responsabilidad de darle la pelota el trato que realmente se merece. Franz Anton Beckenbauer nació el 11 de septiembre de 1945 en un barrio humilde de Alemania y corresponde a esa generación forjada al duro calor de la posguerra. El pequeño que creció en las devastadas calles de Múnich aprendió de lo que vio que, pese a que todo parezca perdido, siempre hay que dar la batalla. Quizás de ahí aquella experiencia es que surgió su carácter ganador. La cosa es que a los 9 años comenzó a pelotear en las categorías inferiores del CS Múnich y con tan solo 13 años fichó por el Bayern Múnich, que por entonces era un mediocre equipo de la ciudad que jugaba en la segunda alemana. Pero claro, ese fichaje del Bayern trajo consigo algunas que otras controversias. Resulta que la prensa de la época no le cuadraba nada que no hubiese firmado por el TSV 1860 Múnich, el club alemán más grande de la época, teniendo en cuenta, claro, que el Bayern Múnich por esa época no era más que un equipito del ascenso. Cuestión que, como todo un fuera de serie, Beckenbauer pudo haber jugado en cualquier posición. Quizá la manía de colocarse entre la defensa y el medio campo le venga del sentido común de quien entiende que el fútbol regularmente pasa por esa zona. Y es que en sus principios él era delantero, pero un tipo lo vio y dijo: quiero que juegues de defensor. Entonces el alemán sacrificó esa gloria goleadora para ser un mediocampista defensivo. Y claro, imagínate, antes el fútbol era simple, el defensor era defensor y el delantero era delantero, nadie se complicaba la vida, pero Beckenbauer inventó su propio estilo y fue capaz de reinventar el juego, de voltear el campo, y es aquí donde nos dejó plagada su primera marca en la historia. En el fútbol igual de importante es el primer pase como el último. Y claro, el alemán era un caballero dentro de la cancha, corría siempre con la mirada al frente, pocas veces veía la pelota. La leyenda cuenta que el apodo del Kaiser viene de una noche en Viena. Franz un día por casualidad se colocó junto a un cuadro de este tipo que fue el emperador, el Kaiser Francisco I. Entonces lo vieron parecido en porte y personalidad y ese parecido dictó la sentencia. El sobrenombre quedó ahí para siempre y el astro alemán se convirtió en todo un emperador. Los 70 fueron su década. Aquí es donde empieza la época dorada del fútbol alemán y del Bayern Múnich. En la Eurocopa en 1972, Beckenbauer tuvo una mágica actuación como líder del equipo alemán. Aquí derrotó al anfitrión Bélgica en semifinales por un contundente 2-1 y en la final derrotando a la Unión Soviética por un contundente 3-0, quedando consignado en el equipo ideal en la Copa de la posición de líbero. Luego de esa Eurocopa consiguió un montón de títulos en tan solo un puñado de años que te lo dejo por acá.
Qué duda cabe que el Bayern Múnich se nutrió del efecto Beckenbauer. En pocos años pasó de jugar en segunda división a ganar la Copa de su país en 1966 y en el 1967, que culminaría con su primera Bundesliga en 1969 y que cerraría el ciclo con un triplete en la antigua Copa de Europa. Y fue en este periodo de finales de los 60 donde perfeccionó su estilo de juego por su posición en el campo. Aprovechaba el no tener marcaje para incorporarse al ataque con auténtico peligro. Con el Bayern Múnich, bajo su indiscutible liderazgo, ganó 3 Bundesligas consecutivas, desde 1972 al 1974, que sumaba a las Copas de Alemania previamente cosechadas en 1969 y 1971. Lo importante es que el Bayern estaba en la elite bajo la innegable influencia de aquel niño del que su padre no quería que se dedicase a la pelota. Junto a la obtención del campeonato del mundo, sumó con la casaca del Bayern la Bundesliga alemana y la ahora denominada Champions League, por entonces Copa de Europa, que arrebataría al Atlético Madrid en el partido de desempate tras el 1-1 en el primer partido. Aquel año lo remataría con la consecución del Balón de Plata. El de oro fue para su principal contrincante en lo personal, ni más ni menos que el mítico Johan Cruyff. La hegemonía del Bayern Múnich en Europa continuaría durante 2 años más, creándose así uno de los equipos legendarios de esta competición. Con toda esta movida de aquel Bayern, Beckenbauer se salió con la suya y se convirtió en uno de los jugadores más prestigiosos del mundo, y los 74, 75 y 76 fueron sus años. No solo porque se consagraría campeón con la selección alemana en un mundial, sino también con él al mando el Bayern forjaría su momento más glorioso de su historia, consiguiendo en esos 3 años consecutivos la triple corona europea, la que hoy en día sería la Champions, la de 1974, 75 y la de 76. Para que no queden dudas, ese Bayern también se hizo con la Copa Intercontinental respectivamente de esos 3 años milagrosos. Realmente este muchacho era una bestia. Pocas veces se había visto un jugador que consiga una racha así en solo un puñado de años. Y claro, imagínate, si comparamos esa situación con esta época, se presenta un tipo que es defensor, te cambia la lógica del fútbol dando clases de elegancia en defensa y encima te gana un mundial, 3 Champions y 3 mundiales de clubes consecutivos con el mismo equipo. ¿Y cómo no va a ser una leyenda? El que dice lo contrario es porque realmente de este deporte no entiende nada. Con la selección Alemania disputó 3 Copas del Mundo. En 2 llegó a la final y en la otra se quedó a tan solo un paso. Corría el año 66 y se jugaba el Mundial en Inglaterra, y con Beckenbauer dentro del campo daba la impresión de que Alemania era un equipo casi invencible, pero el fútbol tiene sus cosas. En su primera experiencia en mundiales, el joven Franz maravilló al mundo con su fútbol. Sin embargo, no pudo levantar la copa tras caer ante Inglaterra en un partido histórico disputado en un Wembley repleto. Afortunadamente, para eliminar dudas y con solo unos minutos de tiempo, Horst marca el gol que gana la final. El Estadio Azteca de México, con más de 100.000 espectadores en sus gradas, acoge el partido del siglo, la semifinal de la Copa del Mundo entre Italia y Alemania Federal. En 1970 aparecía en el camino su segundo mundial, el de México 70. La Alemania del Kaiser tampoco pudo quedarse con el título en este mundial. Quedó eliminada en semis frente a Italia, pero más allá de las victorias o las derrotas, existe una imagen de Beckenbauer que está guardada en las vitrinas de los momentos más memorables de la historia del fútbol. Uno de esos momentos donde el futbolista se retrata a sí mismo. Estadio Azteca, Mundial de México 70, Alemania versus Italia, partido del siglo, marcador empatado y una prórroga en el horizonte. No hay cambios ya. El Kaiser cae mal y se disloca el hombro derecho. Sabe que está gravemente lastimado, pero se levanta. No piensa dejar a su equipo con un hombre menos.
Entonces sucede lo impensado. Beckenbauer juega con el brazo atado inmóvil, pero igual pelea. Y aunque termina perdiendo el partido, su figura es más grande que todo. Final del partido con victoria de Italia, que consigue el pase a su tercera final de la Copa del Mundo. Lo celebran los jugadores de la Azzurra tras un partido espectacular, cargado de tensión en un estadio azteca que ha vibrado con el partido del siglo. Y vemos a Franz Beckenbauer con problemas en el hombro derecho. Lo lleva en cabestrillo después de un choque con Facchetti, pero pese a la lesión el futbolista alemán ha seguido jugando con molestias. Año 1974, Mundial de Alemania, y con lo que no podía haber soñado aquel niño era con ser campeón del mundo en la ciudad que lo vio nacer. Así fue como Beckenbauer, rodeado de grandísimos jugadores, alzaron la copa dorada que les proclamaba como campeones del mundo en el Mundial de Alemania 1974. Era su mundial, en su tierra, cuando su selección tocó la gloria luego de una remontada mágica en la final ante la Holanda de Johan Cruyff. Pero aquel no fue un mundial más. Alemania vio nacer a uno de los 4 magníficos de la historia del balompié. Me refiero a Johan Cruyff con su naranja mecánica y su fútbol total. Irremediablemente, como si de una gran película se tratase, debían verse en la final del mundo y nos dejaron un partido de esos para ser recordados, para ser contado entre generaciones, para incluirlos en los libros. Era un partido, toda una final entre 2 colosos. Era un Alemania-Holanda, era un Beckenbauer-Cruyff. Realmente todo iba a depender de cómo se lograría parar al genio holandés. Vogt, un rubio alto corpulento, fue el responsable de llevar aquella ingrata misión y por poco no sucumbió. El partido comenzó con un 0-1 para los naranjas, que durante los siguientes 25 minutos dieron una lección de jugar al fútbol y tuvieron a Alemania totalmente noqueada. Alemania logró recomponerse tras empatar de penal, pero finalmente darle la vuelta al marcador y al partido con un remate de Müller, que aprovechaba la fragilidad de la defensa holandesa. 2-1 y cervezada fiesta nacional. Y así fue como el Kaiser Franz Beckenbauer alzaba la gloriosa Copa del Mundo. Gerd Müller, the crowd rising to West Germany. Gerd up for the new trophy. Der Weltmeistermannschaft 1900. Those faces tell it all. Beckenbauer den FIFA Cup überreichen. Existe una exitosa historia de Beckenbauer como director técnico. Si querés la segunda parte de Franz como entrenador, hacémelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, ya sabes, suscríbete y dale like.